Somos RCI, Radio Canal Identidad. Estamos conectados con Daniel Hermosa, que es el vicepresidente de PYME Perú. Daniel, muy buenos días. Sí. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿En qué nivel estamos? Todavía estamos en una economía de subsistencia, en una economía de guerra, ¿no? Y en un escenario donde la informalidad ha estado antes de la pandemia sobre el 73%, ahora estamos sobre el 90%. ¿Cómo así están subsistiendo las pequeñas empresas en este escenario, Daniel? A ver, gracias primero por la entrevista. Sí, efectivamente, la situación es bien complicada. Realmente la reactivación no es total. Yo justo ayer conversaba con algunos colegas empresarios y algunos dirigentes. Algunos ni siquiera han tenido la intención de abrir sus negocios, primero por el tema de la enfermedad y segundo por un tema de capital. Nosotros hemos calculado que alrededor de ya a estas alturas un 35-40% de las empresas han comenzado a reactivar, ¿no? O sea, han abierto ya sus tiendas o están trabajando en sus talleres para comenzar a abastecer este mercado que se comienza a mover con bastante lentitud. Ahora, obviamente no están trabajando pues al 100% de su capacidad operativa. Si hasta el año pasado, con el crecimiento de 2.2 que tuvimos el año pasado, estábamos a un 50-60% de potencial productivo, obviamente a estas alturas seguimos entre el 25 y 30%, ¿no? Ninguna empresa ha podido llegar ni siquiera al 50% de su capacidad operativa, salvo aquellas que tengan algún contrato con el Estado de equipos médicos, mascarillas o ropa de protección. Pero la mayoría está en una situación muy deprimida. Ahora, con relación a las cifras que ha dado la ministra, es obvio que vamos a crecer ese rango, un poco menos de repente, porque hemos caído a cero, ¿no? Y lógico, si mi parámetro inicial es cero, de todas maneras vamos a crecer, es obvio que vamos a crecer. Ahora, si está refiriéndose a cifras del año pasado, en el mismo periodo, no creo que sea 10% definitivamente, ¿no? Debe ser muchísimo menos. Pero hay mucha expectativa y optimismo de parte de los empresarios que el próximo año va a mejorar. Ahora, con los anuncios de vacuna, yo creo que el entusiasmo aumentaría muchísimo más. Sí, por supuesto. Ahora, es evidente que por el imperio de las circunstancias y el principio de realidad, muchas empresas, especialmente las pequeñas empresas y las medianas empresas, han tenido que hacer una especie de reconversión en su giro de negocios para poder subsistir y pagar las planillas mínimas, si es que tienen, y los costos corrientes, los gastos corrientes que tienen. ¿Cómo está ese esquema, Daniel, y cómo así están recibiendo ayuda tanto del Estado como de, otro tipo de componentes privados o internacionales incluso? Bueno, a ver, el tema de los costos ha desnudado una realidad muy grave, que es justamente el hecho de que muchos empresarios no sean propietarios de sus locales, ¿no? La gran mayoría de las empresas comerciales y algunas industriales han tenido que dejar sus locales en vista de que no han tenido la capacidad financiera de poder cumplir con el pago de los alquileres. Y como la expectativa de este año no es buena definitivamente, no han podido seguir comprometiéndose a pagar la renta mensual hasta diciembre. Entonces ha habido ahí realmente una corrida increíble de empresas que han tenido que llevar sus máquinas a su casa, ¿no? Entonces, ahora la ayuda existe, pero es insuficiente, ¿cierto? O sea, en estas palabras, el Estado ha tratado de ayudar con Reactiva y con FAEMIPE, pero definitivamente imposible que pudiera haber llegado a todas las empresas, que son más de 2.400.000 empresas registradas en SUNAT el año pasado, ¿cierto? Y que obviamente pues es imposible que puedan llegar a ese volumen de empresas. O sea, me refiero a formales y de distintos tamaños. Entonces, yo creo ahí que se evidencia la implementación de varias políticas, ¿no? Así como tenemos techo propio, tenemos una serie de políticas que dan vivienda a las familias. Creo que una de las propuestas que sale después de toda esta situación es justamente comenzar a trabajar el esquema de parques industriales, de tal manera que los empresarios ya no sufran de este problema de propiedad,
y además le va a permitir crecer. Porque fíjate, yo alquilo mi local en Gamarra de 20 metros cuadrados, pues ahí solamente entran 5 o 6 máquinas. Pero si tengo un local de 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, me permite proyectarme. Y así, ese espacio mínimo que han tenido las empresas, los han condenado al enanismo. ¿Por qué no crecen las empresas? ¿Por qué siempre es micro? Porque justamente uno de esos factores que se ha mostrado en esta pandemia es el tema del espacio para el crecimiento. No solamente se trata de capital, sino también de espacio. Muy interesante lo que mencionas respecto al esquema de los parques industriales, porque ha sido, evidentemente, es cierto, gran parte del sostén de las pequeñas y microempresas en un esquema en general donde la informalidad es imperante y es creciente y digamos en los niveles de cobertura o de colaboración de programas de crediticios para pequeñas y medianas empresas o microempresas está también deprimido, como decías. No es lo que se espera, no es lo que se necesita. Puede ayudar hasta un determinado nivel, pero a partir de ahí se las tienen que ver solas los propios empresarios. Efectivamente, a ver, mira, los fondos se crearon en la época de la cuarentena con el objetivo de no romper la cadena de pagos y tratar de salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo. Ese fue el esquema con el cual se creó el PAEMIPE y el Reactiva Perú. Hoy día, como todavía hay un saldo que en el Reactiva 2, ya un poco que el concepto ha cambiado a un capital, digamos, que te sirva para el reinicio de tus actividades industriales, comerciales, etcétera, ¿no? Pero al ser insuficiente, obviamente eso ha contribuido a que muchas empresas, como te comentaba, han tenido que dejar locales, han tenido que despedir personal, han tenido que rematar máquinas. Realmente la situación es bien dantesca para el sector que no ha podido llegar al tema del financiamiento. Yo creo que ahí otra de las cosas que debió haber hecho el Estado, si es que notó que las empresas estaban comenzando un proceso de reconversión, cambio de giro o como quieran llamarlo, debió haber un plan justamente para poder ayudar a esas empresas al proceso de reconversión. Si bien es cierto, a nivel municipal se facilitó el cambio inmediato de giro, ¿no? O sea, habían, por ejemplo, ferreterías que se convirtieron en verdulería, ¿cierto? O cosas Claro. por el estilo. Sí. Migraron al alimento, migraron al tema de los equipos, digamos, de protección, y la municipalidad apoyó, ¿sí? No todas, pero la mayoría sí apoyó esta reconversión, digamos, en cuanto a la licencia de funcionamiento, cambio de giro. Claro. Pero el Estado no implementó ninguna política. Tanto es así, por ejemplo, el tema de la migración, de la venta, digamos, habitual de tu tienda, todos han tenido que migrar a la venta electrónica. Y aquellos que han estado preparados lo han logrado. La gran masa de MIPES no ha tenido la ayuda del Estado para esa reconversión. En ese sentido, nosotros hemos hecho una propuesta. Hemos propuesto al Ministerio de Producción que cree un bono, como un cheque que sea entregado a aquellas empresas que obviamente tienen la capacidad de poder pasar a la venta online, de tal manera que ese cheque solamente sea para instituciones o empresas que puedan darme soporte electrónico. En otras palabras, me acompaña hasta que yo esté preparado para ingresar ya al mercado virtual, porque no te puedes imaginar las charlas que hemos promovido nosotros a nivel de asociación. La gente, ¿cómo hacemos? Yo no sé hacer un catálogo, yo la verdad que no entiendo. Hay lamentablemente, hay que decirlo, analfabetismo electrónico, por decirlo de alguna Sí, manera. el analfabetismo digital, sí, es cierto, es creciente. Entonces, ¿quién nos está ayudando? Nadie. El Ministerio de Producción, con buena intención, crea una plataforma, nos inscribimos, pero es una plataforma muerta, no tiene publicidad. Y te cuelgas ahí y ahí te quedas. Entonces, ahí hay un déficit terrible en cuanto a lo que se refiere a la migración de las empresas, por ejemplo, el tema digital, y además un proceso de reconversión empresarial. Ahí hay una falencia muy grande todavía. Ahora, respecto a estos esquemas también que han sido promovidos por el Estado peruano para comprarle a los productores peruanos, incluso hay una propuesta, por ejemplo, respecto a los agricultores, pequeños agricultores, para que sean los distritos los que le compren su producción y poder así reactivar esa parte de la economía local, ¿no? Pero en general sí es cierto, hay una especie de brecha entre los mecanismos de ayuda, de apoyo del Estado y
la realidad de las propias pymes, que como tú bien estás describiendo, todavía, por ejemplo, no tienen la capacidad de tener una plataforma online para poder vender sus productos. Ahora, en una economía deprimida, es que ha caído 30%, ¿no? Con 7 millones de parados, porque han dejado están en la inactividad laboral, ¿no es cierto? Estos esquemas son muy necesarios ahora más que nunca. Ahora nos estás hablando de que han hecho una propuesta. ¿En qué nivel está eso? ¿Qué viabilidad le ves? A ver, nosotros hemos hecho 11 propuestas, hemos elevado un documento al ministro Salardi. Hace una semana hemos conversado con él, hemos elevado 11 propuestas, muchas de ellas, por ejemplo, las que estoy comentando, el tema de parques industriales, enfocados al crecimiento de la empresa, el tema del bono digital, ponerle un nombre, todavía no lo tiene, de tal manera que esto sirva para que nosotros, los que no estamos conectados con esta tecnología, podamos tener el acompañamiento de una empresa. Esta empresa recibe el bono, porque si me das a mí el efectivo, probablemente me lo gasto en pagar el alquiler, la luz. Entonces me das un bono cerrado, de tal manera que yo solamente lo puedo usar en un número de empresas que van a estar acreditadas en el Ministerio de Producción, que dan soporte a mi tienda virtual. Me acompañan por 2 o 3 meses, ¿cierto? Ya yo estoy preparado, capacito un personal y comienzo a salir la venta virtual. Pero quieren que yo salga solito, eso no va a pasar, ¿ya? Entonces, ese bono sirve para eso. Otra de las propuestas que hemos hecho es tratar de entender que necesitamos un financiamiento o suspender por un año el pago de impuestos a aquellas empresas que facturen menos de 10.000 soles mensuales. Porque si no, lo que vamos a lograr es que ellos se vayan a la informalidad. Mira, el año pasado y el anteaño pasado se dieron de baja 150.000 empresas de SUNAT, o sea, se dieron de baja, cerraron sus actividades. En un año normal, ¿qué esperamos para este año? Medio millón, por lo menos. 4 veces. Por eso, pues, ¿por qué invito a la gente con la indiferencia? La invito a que se vaya a la informalidad. Oigan, señores, no les voy a dar crédito porque no alcanza. Señores, no puedo hacer nada por ustedes, pero aquellas empresas que están vulnerables, les voy a evitar de que paguen impuestos por un año como un aporte del Estado, para que cuando tú vendas no tengas que pagarme a mí. Y por favor, quédate en la formalidad. En un año las cosas mejorarán y estos señores volverán a pagar impuestos. Pero una vez que pasen a la informalidad, ¿tú crees que van a regresar a ser formales? Exactamente, sí. No van a regresar. Suena muy razonable. Son políticas de Estado que no le cuestan realmente, porque mira, si no recibo, no gano. Y si exonero, tampoco recibo. Al final es lo mismo. Y lo que tengo que evitar es que migren a la informalidad y que el empleo se vuelva precario. Porque no solamente se trata de la empresa, sino se trata del pobre trabajador que se va a quedar pues sin su seguro, se va a quedar sin su fondo de pensiones. Tenemos que rescatar a las MIPES. Correcto. Ahora, más de la mitad de las colocaciones de Reactiva Perú han ido a las MIPES, justamente, ¿no? Pero también este programa ha recibido muchas críticas porque los candados, ¿no es cierto?, han sido bastante fuertes. Hay muchas empresas que no han recibido beneficios de estos programas porque tenían deudas o tenían algunos temas de saneamiento contable, qué sé yo. Pero en general ha funcionado para la macro, ¿no? Pero para la micro todavía está en déficit. Bueno, no es un déficit realmente, sino que lo que pasa es que el esquema con el que fue creado no tiene la culpa la gran empresa, la mediana empresa no tiene la culpa, ¿no?, en sí mismo. No sé quién habrá diseñado las cosas así, pero obviamente en volumen de dinero ha favorecido a la gran empresa, es evidente por su facturación. Y a la microempresa no la ha favorecido tanto. Por ejemplo, si tú revisas la relación de Reactiva, vas a encontrar créditos de 750 soles, de 1.000 soles, de 1.200 soles. No te alcanza pues solamente para pagar ni siquiera tu alquiler. Entonces, realmente ha habido una falla de diseño, ¿no? Nosotros lo que propusimos en ese sentido fue que, por ejemplo, mi empresa, por ejemplo, ¿no?, yo en el año 2017 pagué 10.000 soles de impuestos, en el año 18 pagué 20.000, en el año 19 pagué 10.000, total de impuestos pagados 3 años, 40.000 soles. El Estado de mutuo propio dice, mira, perfecto, no te voy a devolver el impuesto, te voy a dar un crédito que va a ser en efectivo por el 25% de lo que tú has aportado, independientemente si estás en Infocor o estás como estés, 25% de lo que tú has aportado.
Perfecto, lo recibo y automáticamente se convierte en crédito en una deuda fiscal. Entonces yo comienzo, fracciono, como cualquier deuda fiscal que tú vas a sumar, fraccionas, y pagas por 3 años, no sé, los años que sean necesarios, y con el interés podría ser hasta 0 si quiere el Estado, porque el Estado no busca beneficio económico. Entonces, así nos evitamos el banco con su evaluación, que estás en rojo, que estás en morado, te evitas la evaluación. ¿Y qué es lo que va a marcar tu crédito? Lo que tú aportaste. Y estoy seguro que muchas empresas que están en este momento que no accederían siquiera pues a un monto decente para poder arrancar sus operaciones. Y obviamente esto activaría la economía, porque obviamente contrato gente, y al final el Estado va a ganar por 2 lados, por la reactivación de consumo vía IGB, impuesto selectivo, y encima la devolución del dinero. Entonces la verdad es que nosotros lo hemos conversado ya con el Ministerio de Producción, los asesores del ministro les ha parecido una idea interesante, que hay que evaluarla. Espero que en estas mesas que ha creado el MES lo hagan, ¿no? Pero realmente es súper fácil y en 48 horas podemos saber cuál es el monto que se va a generar, por decir, ya hablemos de evolución o préstamo, como quieras llamarlo, de ese IGB y de ese pago que hicimos durante los últimos 3 años. Entonces, o sea, es cuestión de medidas creativas para saltar a los bancos. Los bancos tienen su metodología y tienen su ley. Y no pueden transgredirla. Por más que seas amigo del gerente de finanzas o de riesgo de un banco, nunca se atrevería a darte un préstamo si estás en rojo. Porque viene la SBS y lo sanciona. Así es. Entonces, es que ellos quisieran, pero no pueden. Así es, así es. Es un sistema cerrado en esa lógica. Y bueno, ojalá que se acojan estas propuestas que ustedes han hecho con bastante razonabilidad, ¿no? Y porque además el mercado lo impone, las necesidades, las urgencias de aquellos que trabajan día a día en las pequeñas y microempresas sobre todo. Bien, Daniel, muchas gracias por esta conversación. Ok, bien, buenos días, gracias. Bien, amigo, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Gracias.